Bueno, saludamos nuevamente a quienes nos están visitando en este día domingo primaveral, nuestra cuarta jornada en la Feria del Libro. Estamos hasta el domingo 11. Recuerde, en la Feria del Libro, hoy día, mañana, el horario de lunes, de 10 a 14 y por la tarde de 16 a 22. Hoy día domingo también el horario de cierre está programado a las 22 horas. Luego viene la presentación musical de Franca Miranda. Pero vamos a dejar en el escenario. Arribó hoy día a nuestra ciudad de La Serena. Es de Editorial Planeta. Sé que están ahí algunos de sus alumnos y alumnas también que la han venido a acompañar. Dejamos con ustedes en la presentación literaria a Álvaro Norambuena Donoso con Tu Mapa Astral. Álvaro, bienvenido. Un aplauso. Bienvenido a la Feria del Libro de La Serena. Muchas gracias. Primera pregunta que tengo, sí, para producción. ¿Necesitan que esté sentado? Porque, ¿no? Listo, maravilloso. Bien, amigos míos, bienvenidos a lo que es la presentación de este querido nuevo hijo literario, conocido como Tu Mapa Astral. La verdad es que es un libro, como muchas veces comento, el libro que yo quería escribir alguna vez. Pasa que la astrología, y de algo conversaremos hoy día, la astrología es una disciplina milenaria. Sin embargo, lamentablemente, la noción que a veces se tiene de astrología es ¿de qué va a hablar el astrólogo hoy día? ¿Cómo estarán los signos esta semana? ¿Cómo le irá a Cáncer en el amor, fin de semana, cierto? Ya, eso no va a pasar hoy día. No, eso no va a pasar. Porque la astrología, y es minuto fundamental de que nosotros empecemos a entender que la carta astral, que es la herramienta fundamental del estudio astrológico, es una herramienta compleja que involucra un grado alto de profundidad en relación a tu autoconocimiento. Y quiero profundizar en eso. La astrología, disciplina que nace, bueno, dependiendo de la astrología que usted persiga, nace en Babilonia. Estamos hablando de prácticamente 1800 a.C. Y pasa que es un lenguaje de códigos y es importante empezar también a derribar ciertos mitos que se tienen con respecto a lo que es el estudio serio profesional de la astrología y la carta astral propiamente tal. Convengamos que en este estudio inicialmente es un lenguaje de códigos que nace inventado por nosotros los astrólogos. Estaba viendo en los pasillos hace un ratito publicaciones de grandes autores, y quiero citar sobre todo una disciplina que se tiende a comparar con la astrología, que es la astronomía. ¿Ya han visto ustedes de repente que la astronomía nos tira constantemente algunos palos, cierto? Que la astrología es superficial, literalmente chanta, ¿cierto? Porque efectivamente la astrología no está basada en el método científico, no. Sin embargo, no guarda relación con que no exista. Pensemos, por ejemplo, en el arte, la música, la psicología. Todas estas disciplinas tienen elementos de la ciencia, pero no son ciencia propiamente tal. ¿Cuál es el afán entonces de pelearnos entre distintos profesionales? La respuesta es justamente con la que partí la introducción. Simplemente desconocimiento. Se tiende a pensar que nosotros los astrólogos predecimos el futuro. Probablemente usted verá en este minuto a un astrólogo aquí presente que le faltó el turbante, quizás la bolita de cristal. No, eso es una caricatura que se tiene de nosotros. Si bien es cierto, no pude hablar en función de personas que sí intentan hablarte del futuro, ocupando y utilizando el nombre de la astrología para ello, yo no me puedo hacer cargo de aquello. Sin embargo, de lo que sí me puedo hacer cargo es de acá, en este minuto, presentarme y presentar este trabajo literario que para ustedes va a significar el que puedan sumergirse e inmersarse en este estudio complejo que se llama astrología, que tiene una parte central llamada la carta astral natal. Por eso que el libro se llama Tu Mapa Astral. Este libro que procedo también a mostrarles, junto a nuestra querida editorial Planeta, lo pueden encontrar también aquí, al ladito en el pasillo, en el stand de Planeta. Esta obra contiene algo que felizmente logró ver la luz. Porque yo me preguntaba, a ver, ¿tenemos algún estudio, alguna publicación que nos permita a nosotros darnos cuenta de qué se trata realmente el estudio de una carta astral? Y yo revisaba, y así empiezo un poco la historia de este libro, yo revisaba. Me di cuenta que no. Primero encontraba libros acá en Chile de descripciones de signos zodiacales. Es un punto de comienzo, es un punto de partida.
Está bien, para partir está bien. También me encontraba libros, no de autores chilenos, sino que importados. Me encontré muchas veces con libros complejos de astrología, que básicamente son para astrólogos. O sea, tenemos libros complejos que solo disfrutarán quienes entendamos esta disciplina en profundidad. Y encontraremos, por otro lado, lo más simple, descripción de los signos del zodíaco, que sigue contribuyendo a la caricatura que se hace muchas veces de nuestra disciplina. Vuelvo también a comentar que no me puedo hacer cargo de que mis colegas muchas veces utilicen esta herramienta para jugar a las predicciones, ¿cierto? Como si esta herramienta funcionara para predecir el comportamiento humano. Eso no va a pasar tampoco. Nadie sabe la decisión que yo voy a tomar en 5 segundos más. De hecho, yo mismo con esto, y quiero hacer hincapié en este punto de partida, en este minuto mi cerebro puede estar pensando en tirarse una vuelta de carnero en este minuto. Probablemente no lo haga porque me desnucaría inmediatamente. Mientras que otra parte de mí estará pensando en seguir un lenguaje mucho más explicativo de este libro. Nadie puede anticiparse a mi decisión, ni a mi elección. Eso no es astrología. Lo que sí es astrología, y aquí me pongo un poco más denso a explicarles de qué se trata esta disciplina milenaria. Este estudio de la carta astral, lo primero que les voy a decir para romper un poco las cabezas, es que se acabó el hecho de decir, yo soy Aries, yo soy Tauro. No, ustedes son todo. Y los 12 arquetipos zodiacales están dentro de ti. Primera noticia que les tengo. Por lo tanto, sería importante, quizá hoy día suena extraño, quizá hoy día sigue sonando extraño, pero les aseguro que en un par de años más, quizás 10 años más, no sé, no va a ser extraño ni ajeno. Ya todos vamos a empezar a hablar de signo ascendente, signo lunar, signo solar. Ya no mencionaremos solamente tan campantemente el decir, yo soy de Libra, tú eres cambiante. Yo soy Escorpio, ¡uy, peligroso!, ¿cierto? Qué peligroso, qué miedo, Escorpio. Y empezamos a generar, ¿cierto?, esa descripción superficial, entendiendo entonces que la astrología que se practicaba en términos de matinales, horóscopos, responde simplemente a una radiografía social de nuestros tiempos. Voy a hacer una breve analogía en ese respecto. Fíjense que el horóscopo que no es justamente la astrología, es lo mismo que responde a la comida rápida o la comida chatarra. Te ofrece una descripción rápida, va a saciar tu hambre astrológica por un par de minutos, pero luego queda el vacío. Y vas a necesitar la próxima semana volver a leer el horóscopo de la semana. ¿Y qué empieza a pasar? Yo digo, por ejemplo, yo soy Tauro, Sol en Tauro. Me acostumbro a decir Sol en Tauro. Imagínense ya, leo mi horóscopo. Este fin de semana, para signo Tauro, se viene un precioso fin de semana. Vas a tener muchas aventuras, riqueza. Yo digo, qué maravilla. A todos los Tauros nos va a pasar eso, digo yo. Cuestiónense lo curioso, ¿cierto? ¿Cómo va a pasar eso? Sin embargo, lo escucho y parece alimento para mí, alimento momentáneo, rápido. Y quizás me convenzo y digo, qué rico que leí el horóscopo hoy día, ¿eh? Qué buen fin de semana se me viene. En cambio, semana siguiente, horóscopo para Tauro, se nos vienen tiempos difíciles, tiempos de cambio, le recomendamos no salir de su casa. Uy, no le hago caso a esta porquería, nunca la chuntan. Somos así cambiantes constantemente. Sin embargo, necesitamos, parece, ese alimento, al igual que la comida rápida y la comida chatarra. En cambio, la verdadera astrología es algo un poco más complejo. Desde el estudio de la carta astral nos daremos cuenta, como les decía hace un ratito, que cuando hablamos de ese famoso signo que todos conocen es solo un ápice. Si lo pusiera en porcentaje será un 3% de lo que eres realmente. Recuerden, todos los signos del zodiaco arquetípicamente hablando están dentro de ti. Tenemos un signo solar que es una esencia, tenemos un signo lunar que representa
Nuestra primera relación desde que somos infantes, pequeños, individuos, y que entenderemos la relación con la persona que nos maternó, protegió y cuidó cuando éramos unos nenes por lo demás. Y en la actualidad no entendemos por qué desarrollamos cierto comportamiento como refugio psicológico. Eso estudia recién el signo lunar. Imagínense, ahora les nombro que tenemos también un signo ascendente. ¿Qué es un signo ascendente? Bueno, supongo que los que están acá lo han escuchado, por algo me están viendo acá, ¿no? ¿Sí? Eso, maravilloso. Signo ascendente es el signo de tu actitud ante la vida, de tu personalidad, algo que se va desarrollando en el tiempo. Por lo tanto, ya tenemos 3 puntos fundamentales de partida. Y estoy recién calentando motores, recién. Imagínense que luego, como les dije, cada uno de esos arquetipos zodiacales están dentro de ti. Por lo tanto, tenemos 12 componentes. 12 componentes a mezclar. Estos 12 componentes también se posicionarán, ¿cierto? 12 arquetipos zodiacales, se les posicionarán encima planetas. Nosotros, la astrología, estudiamos el comportamiento de los planetas como mensaje simbólico a través de lo que se conoce como el método inductivo. Ya les explicaré de qué se trata esto. Imagínense entonces ahora empezar a poner no tan solo el Sol en un signo, que eso sería el horóscopo. Pongo también la Luna en un signo y pongo los restantes planetas, como Mercurio, Venus, Marte, todos teniendo su lenguaje simbólico. Los posiciono en los 2 arquetipos zodiacales. ¿Se van imaginando la cantidad de combinaciones posibles? Luego, sumado a esto, tenemos también lo que se conoce como las 12 casas astrológicas, que son 12 áreas de tu vida que aborda el estudio de la carta astral. Ahora imagínate que posiciono ese planeta en uno de los 12 signos, en una de las 12 casas. Aumentaron las probabilidades. Agregue lo siguiente. Cada uno de esos planetas, desde la observación terrestre, empieza a generar múltiples directrices de combinación posible entre los planetas a revisar. Aumenta estadísticamente las probabilidades. En el mismo libro de tu mapa astral, hago esta reflexión. Me cansé de poner variables cuando ya llevaba por lo menos unas 652.000 posibilidades de relación que tiene un ser humano, cuando el horóscopo tiene solamente 12. Bien, entonces, ya empezamos a entender y cada vez, afortunadamente, son más las personas que empiezan a conocer de lo que se trata la astrología. De hecho, sin ir más lejos, supongo que todos ustedes saben que el registro civil, aunque yo sé que pueda molestarle a alguno, pero el registro civil tuvo que abrir un anexo para solicitar tu hora de nacimiento porque la mayoría de la gente pedía saber su hora para sacar su carta astral. Me permito una breve reflexión al respecto. Ha tenido la astrología y sobre todo el estudio de la carta astral un avance expansivo fundamental. En estos últimos 10 años ya hay cada vez más personas que conocen de lo que se trata una carta astral como un estudio de la personalidad, como un estudio de autoconocimiento fundamental. Se ha ido expandiendo. Y quizás algunos también detractores pensarán, pero ¿cómo es posible que le sigan creyendo a la astrología y sigan creciendo? Esto debe estar mal, me pregunto yo en reflexión. Si usted va a algún lugar o adquiere algún producto y ese producto a usted le gusta y le hace sentido, ¿lo recomendaría? Indudablemente, ¿no? Por lo tanto, yo no recomendaría algo que no me hace sentido. Y el avance expansivo de la astrología se da porque cada uno ha vivenciado y experimentado el estudio profundo de la carta astral. Es la única explicación que tiene este avance en la última década del interés que tiene cada persona en conocer su carta astral. Sin embargo, los detractores nuevamente, y podemos ver también en YouTube lleno de detractores, ninguno de ellos ha pasado por este estudio. Porque si vamos a opinar de algo, efectivamente debemos conocerlo.
Una de las maneras de conocerlo es, bueno, tomar curso de astrología, hacerse una lectura de carta astral o, bueno, va a sonar a propaganda, pero comprar tu mapa astral también, ¿cierto? Porque tu mapa astral tiene la finalidad de concentrar la metodología que he experimentado a través de mis cursos, consultas, sesiones, de un poco más de 12 años que llevo metido en este mundillo, que siempre digo que me van a faltar años de mi vida para seguir estudiándola. Por ende, les voy a proponer un pequeño viaje con respecto a la astrología ahora. Vamos a empezar a entender de qué se trata someramente, de dónde nace, por qué la astrología es como es, por qué estoy parado yo acá adelante explicando esto. Les cuento, fíjense que lo primero, cuando nace la astrología, nace simplemente de la observación primordialmente del Sol, el Sol como el garante de vida, el Sol fundamentalmente para las grandes civilizaciones. Ya me voy a sentar un ratito, estoy viejito. El Sol fundamentalmente, entendía las antiguas civilizaciones, que era ese elemento dador de vida, que hacía que la vida efectivamente floreciera, que hacía que ocurrieran los procesos de vegetación, que ocurriera la vida finalmente. Sin el Sol claramente no existiríamos. El punto fue que se empezaron a dar cuenta principalmente los babilónicos que la observación del Sol, su ubicación con respecto al observador terrestre, generaba grandes momentos dentro del año. Se los voy a hacer mucho más sencillo. Había 4 grandes momentos dentro del año, desde que nosotros, desde el observador terrestre, no es que yo todavía siga creyendo que la Tierra es el centro, sino que estoy hablando de observación, este Sol se ubicaba en extremo en 4 grandes posiciones, que en la actualidad conocemos simplemente como equinoccios y solsticios. ¿Lo han escuchado, cierto? Equinoccios y solsticios, así de fácil. Cuando se dieron cuenta de esta observación, estos grandes 4 puntos dieron paso entonces. ¿A qué dieron paso? Equinoccio y solsticio, mientras hago eso. ¿Quién dijo? Estaciones, maravilloso. Las 4 estaciones. Las 4 estaciones entonces fueron el diagrama concebido a través de entender que el Sol en estas 4 grandes ubicaciones empieza a tener distinto comportamiento en la Tierra gracias a la distancia, cercanía, alejamiento, etc. Y estas 4 estaciones, a pesar del cambio climático, se siguen manteniendo hasta nuestros días. Eso es algo todavía observable fácilmente, ¿cierto? En verano todavía sigue existiendo este calorcito rico, en primavera siempre la tierra florece, maravilloso. En otoño siempre caen las hojitas, siempre, a pesar del cambio climático. Y en invierno usualmente hace frío. Y usualmente la tierra es un poquito más estéril por lo demás. ¿Se dieron cuenta los antiguos que esto funcionaba? Empezar a calendarizar estas 4 estaciones. Funcionaba porque nos servía para nuestras cosechas, nuestras siembras. Servía para aprovechar que si yo quería una gran cosecha en primavera, tenía que en otoño claramente trabajar bastante, porque en invierno era complicado. Entonces yo disfrutaba en verano, en otoño aprovechaba que las hojitas caían, generaban abono, súper, en invierno complejo, los salvo y en primavera tengo florecimiento. Funciona, el sistema funciona, la naturaleza siempre ha funcionado. Pero pasa que empezó a pasar el tiempo, e incluso esta organización en las 4 estaciones sirvió tanto para las personas que incluso pudieron organizar sus recursos. Esto fue fundamental. Hay una anécdota que siempre cuento, que imagínate que ya cuando yo ya sé que tengo muchos recursos, pasa muchas veces en verano. Después de la primavera, tengo aquí mis plantitas, mis hortalizas, llega el verano, pero la gente de repente, como no estaba acostumbrada a relacionarse todavía con mucha gente, oye, me quedaba con todos los productos. Entonces, ¿qué es lo que hago al respecto? Aprendí que en el aprovechamiento de las 4 estaciones, ya puedo empezar a saber que en verano voy a tener recursos de sobra. Por lo tanto, el intercambio sería fundamental, el trueque. De ahí viene la anécdota de decir, cuando yo entiendo que en verano es donde tengo que ahora empezar a moverme, cortar mi tiempo de ocio, por ejemplo, ahí los antiguos entendieron que en la negación del ocio estaba el intercambio. ¿Ustedes saben lo que es la negación del ocio? Negocio.
Ahí surge el negocio por el intercambio. Al reconocer el aprovechamiento de las 4 estaciones, se dieron cuenta que ese era el momento de producir intercambio. Surge el negocio. Eran felices con las 4 estaciones, pero faltaba algo. Sí, faltaba algo. Ejercicio breve. Imaginémonos nosotros en este minuto con fecha, pongamos una fecha. 24 de septiembre. 24 de septiembre. ¿Qué estación es el 24 de septiembre? ¿Qué estación es? Primavera, perfecto. Imaginemos un 24 de septiembre, primavera, ¿cierto? Nuestra ropa, ¿cómo es? Bueno, en las tardes, noches sigue haciendo un poquitito de frío, ¿no? O sea, está fresquito, empieza a caer los primeros rayos de sol, maravilloso, pero todavía está fresco. Vemos de todas maneras que la tierra ya empieza a florecer. Imaginemos otra fecha, 19 de diciembre. ¿Qué estación es? Primavera también. Imaginemos nuestra vestimenta, 19 de diciembre. Oh, calentito ya, rico, ¿cierto? Ya se aprovechan las temperaturas, las noches refrescan un poco más. Pero un momentito. Son 2 fechas que tienen que ver con la misma estación, ¿cierto? Claro, en las 2 estaciones quizás no podemos esperar tanta lluvia, yo sé, pero en la primera fecha que les di todavía hace un poco de frío y en la segunda que les di ya entramos a disfrutar del calor. Se cuestionaron entonces cómo es posible que dentro de la misma estación 2 fechas tengan esta diferencia, que hace que los seres humanos todavía no puedan aprovechar fehacientemente el momento en el cual están posicionados. Oye, ¿verdad? Tenemos 4 estaciones que funcionan, pero falta más definición. ¿Qué podemos hacer? Ya, pues, a alguien se le ocurrió. Dividamos las 4 estaciones en tercios. Así nomás, en tercios. Si usted divide las 4 estaciones en tercios, se hace con el objetivo de poder aprovechar fundamentalmente cada porción de la estación. Ya sacaron el cálculo, ¿no? 4 estaciones divididas en tercios, ¿qué número les da? 12. Ahí empieza todo. 12 momentos dentro del año. 12 momentos que le permitían a los seres humanos ahora adaptarse exactamente al momento que estaban viviendo. Ha nacido la astrología con sus 12 arquetipos zodiacales. Estos 12 están dentro de nosotros, insisto, pero el nacimiento entonces de la astrología es, recuérdalo bien, equinoccios, solsticios, estaciones, 4, y luego subdividida en tercios, 12 momentos dentro del año. Y por lo tanto ahora que ya tenemos estos 12 espacios y estos 12 momentos, simplemente los vamos a conectar con historias mitológicas o simplemente utilizar simbología de referencia. ¿Qué podemos utilizar? Bueno, están las constelaciones en el cielo. Y como el actor principal de esto es el Sol, observemos el Sol. Sí, pasa fundamentalmente en su anillo de recorrido, conocido como eclíptica, pasa fundamentalmente por 12 constelaciones. Chapo. Llamémosle entonces a estas 12 constelaciones zodiacales, bauticémoslas como las 12 constelaciones que constituyen el zodiaco. ¿Cuál es el problema, no? Pero un momento, pregunta entonces desde el abogado del diablo. Ya, pero es que eso está mal, dice la NASA. La NASA. ¿Qué tiene que ver la NASA con la astrología? Pero bueno, dice la NASA. Es que los astrólogos están equivocados porque la constelación de Aries, desde nuestra observación, es mucho más pequeña que la de Piscis. ¿Qué responde el astrólogo? A nosotros no nos importa. 3 pepinos nos importa. ¿Por qué? Porque nuestro sistema está basado en equinoccios, solsticios, subdivisión en partes iguales de la torta en 12 pedazos. ¿Se está entendiendo, no? Ya, pues eso es lo que todavía no ha podido entender la NASA en todo este tiempo. Está fácil, ¿cierto? 12 pedacitos en los que se divide un año solar entero. Por lo tanto, no estamos basados morfológicamente en lo que estamos viendo. Es solo referencial los nombres de las constelaciones. Segundo, dice la NASA de nuevo. ¿Y que saben qué pasa? Que se descubrió que en realidad el Sol ya no pasa solamente por 12, pasa en realidad por 13. Por 13 digo yo. Y apareció un nuevo signo zodiacal.
Ojalá nadie tenga ese signo porque me asustaría. Aparece Ofiuco. ¿Lo han escuchado, no? El nuevo signo zodiacal propuesto por la NASA. Ofiuco. O sea, ya el nombre es curioso. Imagínate, llega a una fiesta. Hola, ¿qué signo eres? Ofiuco. Yo arranco. Ofiuco. ¿Por qué Ofiuco? Porque Ofiuco es una constelación en el cielo de las 88 ya descubiertas, que pasa justo entre medio, mete una colita entre Escorpio y Sagitario. Entendiendo la NASA que la astrología está basada en las constelaciones morfológicamente hablando y no entendiendo que la astrología se basa en su propio sistema, Ofiuco no tiene nada que ver con la astrología. O sea, si alguien lo escucha, bórrenlo. No sirve Ofiuco, no existe. Había un signo 14 también llamado Cetus, que está a principio de año, que es la constelación de la ballena. Pasa como un día y medio, no tiene ningún sentido esto. Independiente de las constelaciones que existan en el cielo, nosotros siempre vamos a tener 12 arquetipos zodiacales. ¿Por qué? Porque ya les conté, equinoccios, solsticios, 4 estaciones subdivididas en tercios, 12. Viene la NASA. Estoy desmitificando astrología y entendiendo un poco para ustedes amigos que están pasando acá por la feria. Vayan profundizando de lo que se trata este estudio complejo por lo demás, lo trato de hacer un poco más divertido, que se llama astrología. ¿Qué dijo ahora la NASA? A ver qué dijo ahora, se me fue la idea. Ofiuco, luego esto, lo otro, ya. Tenemos 14, imagínate, no, siempre son 12. Pero también dijo lo siguiente la NASA. Fíjense que una de las estrellas más importantes de la constelación de Tauro se está apagando. Conocida como Aldebarán. ¿Bien? Así que, ¿qué irá a pasar cuando esa estrella importante se apague? ¿Qué va a pasar con los Tauros? Todo un paro cardíaco. No va a pasar nada. Aunque se apaguen todas las estrellas, no va a pasar nada porque este es un lenguaje simbólico. Independiente que siga estando la constelación, porque ustedes saben que las estrellas pasan por un proceso natural, ¿cierto? Naturalmente va a llegar un minuto en que se apaguen, o si viene un astrónomo me corrige, explota, se transforma en gigante roja, no sé, porque yo no entiendo de astronomía. Pase lo que pase, el cielo está subdividido en 12 partes para nosotros. ¿Está complejo de entender hasta ahora o no? ¿Está fácil? Ya, le vamos ganando a la NASA entonces. Bien. Por ende, estas son las bases de la astrología. Entendiendo que luego, si yo me paso a un estudio de la carta astral, usted va a encontrar un diagrama que es casi chino mandarín, que un poco se parece a la portada del libro. O sea, se encontrará con las 12 constelaciones en tu propia carta astral, en tu propio mapa astral. O sea, todas te pertenecen. Quizás diciéndolo de manera coloquial, todos estamos hechos de una cucharadita de Escorpio, una pizca de Acuario, ¿cierto? 3 cucharaditas de Capricornio, todos tenemos todo. Por ende, en la distinta proporción y en la justa medida, se produce el estudio de quién somos. ¿De dónde nace este estudio? Les prometí que les iba a contar. Nuestro método es el método inductivo. Les explico rápidamente de qué se trata el método inductivo que utiliza la astrología para hacer sus análisis. Pero nosotros no predecimos nada, ¿cierto? Yo no puedo predecir que esa persona que va caminando se va a caer. Se cayó. No, mentira, broma. No puedo predecir nada, eso son decisiones que uno va tomando. Entonces, el método inductivo es lo siguiente. A ver, utilizo el mismo ejemplo constantemente. Si nosotros estamos viendo, por ejemplo, un campeonato mundial de baile, de salsa y merengue, y usted tiene a los contendores en la final, que son o una pareja de colombianos o una pareja de finlandeses. ¿A quién le apuestan de ganador? Al colombiano, ¿no? Yo apostaría para allá al colombiano. Quizás el finlandés nos sorprende, quizás nos sorprende y gana. Puede ser. Pero la tendencia implica que el colombiano tendrá más ritmo en la sangre. Es algo que les es propio. Eso es una variable. Como tendencia. Súmale ahora otra variable, otra, 200, 300 variables. De eso se trata el método inductivo. Este método inductivo incluso, para los que lo pronunciemos, que también está explicado en el libro, por ejemplo, antiguamente se pensaba que los cisnes solo eran blancos,
¿cierto? Sin embargo, cuando se introdujo otra especie, se descubrió otra especie de cisnes que tenían otro color, nacidos en Australia, se descartó la premisa. Por lo tanto, el método inductivo es, mientras no aparezca una variable que sea descartable, se sigue manteniendo como probabilidad constante. Esa probabilidad sumada a múltiples probabilidades genera un estudio de tendencias. Y este estudio de tendencias es una carta astral. ¿Está claro hasta ahora? Maravilloso. Vamos, súper bien. Por lo tanto, estamos jugando aquí a desmitificar algunas cosas también. Supongamos ahora que tenemos, pregunta típica, yo les cuento como anécdota que yo estudié astrología por escéptico, ¿ya? O sea, yo me cuestioné todo esto, por eso que finalmente siempre digo, tengo que estar preparado para cualquier pregunta. Imagínense entonces que una carta astral es un diagrama que necesitas tú tener tu fecha, hora exacta de nacimiento, país y ciudad, y te genera un diagrama complejo. Déjenme ver si mientras tanto encuentro una acá adentro. Ahí pillé una. Sí que la van a ver en chiquitito, pero ahí, a ver si... Ahí está, me cacho al tiro el amigo. Ya, eso. Eso es una carta astral que uno de los personajes ha analizado en mi libro, ya les contaré un poquito más de aquello. Entonces, este mapa astral de cada persona es obtenido con las variables que ya les comenté, fecha, hora exacta, país y ciudad. Por lo tanto, este estudio, que claramente se ve muchas líneas para todos lados, es el estudio, como les dije, de múltiples posibilidades. Siempre hay alguien que está pensando en la trampa. ¿Y qué pasa entonces con dos personas nacidas en el mismo hospital, mismo día, misma hora, misma ciudad? Pregunta número 1, ¿tendrán cartas astrales iguales? ¿El público responde? Muy bien, sí, exacto. Porque dos personas nacidas en el mismo día, la misma hora, mismo año, misma ciudad, tienen cartas astrales iguales. Pregunta número 2, ¿son personas iguales? No. ¿Por qué no? Si son dos cartas astrales iguales, no son dos personas iguales, les explico. Imagínate que estas dos personas nacen, una en la cama de al lado de la otra, mismo hospital, ¿cierto? En el segundo número 2 de su existencia, los tomará una mamá, y esa mamá tiene o le otorga a ese nuevo bebé un condicionamiento sociocultural, económico, político, llámelo como quiera. Por lo tanto, convengamos que una carta astral, en palabras muy sencillas, burdamente sencillas, quisiera decirte que el desarrollo de tu ser humano, de tu personalidad, fuera, por ejemplo, que tú alguna vez en tu vida vengas a exponer en la feria del libro de La Serena. Supongamos que esa sea la meta de tu carta astral. Y esas dos personas que tienen la misma carta astral tendrán una misión virtualmente idéntica, venir a la feria del libro de La Serena. Pero la persona número 1 vendrá a los 21 años. La persona número 2, como yo, vendrá a sus 42 años como yo. ¿Por qué está esa diferencia? Porque cada ser humano tiene la potestad de la elección y la decisión consciente. Yo elijo en mi libre albedrío, no hay predeterminación. Una carta astral no te predetermina, te influye. Como decía en la final del Campeonato Mundial de Salsa y Merengue, influye que el colombiano es súper bueno para la salsa, pero no nos determina. Por lo tanto, veamos entonces en el estudio de la carta astral un estudio de probabilidades de obtener eso que llamamos tu mejor versión. Y por lo tanto, el astrólogo en cuestión tendrá la misión de explicarte este estudio para decirte, mira, en esta área de tu vida yo te recomiendo que investigues por este lado, porque aparece un fuerte componente, por ejemplo, laboral, que tú te asocies, voy a inventar, tenemos muchos signos de agua en el área laboral, así que te recomendaría te acerques a disciplinas con habilidades blandas, arte, cercanía. Imaginemos que la persona trabaja en un banco y es ingeniero comercial. Chuta, es que se equivocó la carta astral. Probablemente no se ha equivocado la carta astral.
Probablemente tú todavía no has tomado la decisión consciente de decir, ¿has probado irte por ese otro camino? No, es que yo trabajo en el banco nomás, pues. Igual me gusta organizar las reuniones sociales, converso harto. Ya, piensa la posibilidad, ábrete, aventúrate a la posibilidad de que si yo como astrólogo te estoy recomendando que tu máximo potencial, por ejemplo, vocacional o profesional, tiene que ver con habilidades más blandas, experimenta. Sentado, no. Ya. Eso, volvimos de la pausa. Por ende, a ese personaje que yo le estoy recomendando, según la tendencia que invita el estudio de tu carta astral, lo va a terminar por comprobar simplemente cuando su decisión consciente diga voy a permitirme experimentar, modificar mi vocación y aventurarme a disciplinas, por ejemplo, de habilidades más humanas, blandas, etc. Por eso que todo finalmente va a depender de tu elección. Entonces, ¿qué es lo que hace el astrólogo ahora? El astrólogo es el que para cada área de tu vida te va proponiendo directrices, usted lo toma o lo deja. Adicionalmente, nosotros como astrólogos evaluamos las tendencias de comportamiento repetitivo que tendrás que trabajar, mejorar o integrar a lo largo de tu vida. Pero pasa que cuando yo estoy en la consulta y le digo a esa persona, mira, tú presentas esta tendencia, la persona en la consulta me dirá, sí, sabes que sí, me hace bastante sentido, perfecto. ¿Y ahora qué hago?, me dice el consultante. No, pues ahora es tarea tuya. Ahora yo no te puedo estar whatsappeando ni llamando para saber si hiciste la tarea. Todo implica tu propia decisión. La voluntad de transformar un comportamiento es todo tuyo, por lo tanto, lo que menos hacemos los astrólogos es magia. Y ahí es donde desmitificamos más a plenitud que lo que simplemente hacemos como astrólogos es un diagrama de estudio de tu persona, a lo cual se le conoce generalmente como autoconocimiento. Y gracias a esa información eres tú finalmente quien determina hacer las correcciones pertinentes que consideres necesarias. ¿Está claro por ahí o no? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya. Por ende, vuelvo entonces a tu mapa astral. ¿Y de qué se trata todo lo que acaba de hablar Álvaro con su libro? ¿Qué tiene que ver? Nada, no, mentira. Imagínese dijera eso. En tu mapa astral entonces yo tenía la compleja misión de poner en papel, en libro, poner completamente toda esta historia con lenguaje mucho más técnico, pero al mismo tiempo, de lenguaje técnico, hacerlo comprensible para todos los que por primera vez se enteran de esta información. Es un desafío, no crean que me fue fácil, a mí me costó bastante escribir este libro porque yo lo pretendí como manual. Un manual que no está creado, que no existe, que no existía. Bueno, ahora existe. Lo pueden encontrar ahí en el stand de Planeta. Y claro, era complejo porque finalmente yo digo, ¿cómo lo hago? Primero tengo que contarles la historia en este libro de cómo nace la astrología, pero puedo hacer una enciclopedia, tiene que ser breve. Luego, ¿cómo nacen los vocabularios? Tengan presente que el estudio de la astrología es un estudio de vocabulario, es aprender un idioma. Y convengamos que ese idioma respeta entonces las reglas de cada idioma en particular. Ayer mismo en otro lugar le preguntaba a un amigo, ¿tú entiendes cuando de repente, de moda en la actualidad, hay más de una astrología dando vueltas, ¿cierto? Y pareciera que están en competencia ahora, esa es la nueva disputa. Astrología china ustedes la conocen, ¿cierto? Está el caballo, el perro, el gato, yo no conozco mucho, ya el mono, esa astrología china. ¿Cuál? El conejo y el tigre, toda la razón. Astrología china, yo no conozco tanto, sé que los que la han investigado les funciona perfecto, maravilloso. Me quedan dos más. Astrología babilónica, que es la que hago yo, ¿cierto? Derivada de, efectivamente, Babilonia, también se le llama astrología tropical, que es un poco la que más se conoce en Occidente. Y tenemos también la astrología védica, también está explicado en el libro,
Védica, que es la de India, de la tradición hinduista finalmente. ¿Qué es lo que pasa? Brevemente la explicación. La astrología védica es virtualmente igual que la babilónica con una sutil diferencia. La védica respeta un desfase que se presenta en la observación de los cielos. Se lo explico más fácil. En la actualidad, si alguien estuviera cumpleaños el día de hoy, ¿de qué signo sería? Solar. Sagitario, gracias, yo estaba súper perdido. Sagitario, ya, gracias. Bueno, para la astrología védica, no sería Sagitario, sería el que sigue. Capricornio, gracias. O el anterior, ya ni me acuerdo. Entonces ya tenemos un desfase fundamental acá. Y ahí vienen las voces disidentes que dicen, es que la astrología védica es mejor, que la babilónica es mejor. Ese gusto que tenemos de comparar y pelear siempre, esta es mejor que la otra. Comparo esa misma pregunta porque estamos hablando de lenguajes e idiomas distintos. ¿Qué idioma es mejor para usted, el italiano o el francés? Mejor. Me respondió. Con su inocencia me respondió. No hay ningún idioma mejor, amigos míos, son distintos solamente, no hay nada mejor. Sin embargo, pasa que uno tiende a confundirse. ¿Qué pasa si yo utilizo el mismo elemento llamado Sagitario para la astrología babilónica, para la astrología védica, que también tiene a Sagitario, no significa lo mismo? ¿Cómo puede ser posible? Porque son dos idiomas distintos. ¿Se han puesto a pensar algún día si usted va de vacaciones felizmente, tiene la posibilidad de ir a Italia, por ejemplo? Por primera vez usted llega a Italia, está tan feliz, llega al aeropuerto de Italia, ¿cierto? Y en su felicidad empieza a saludar a todos los revisores de maletas de Italia y dice, hola, hola, ¿cómo están? Y te responden, chao. ¿Qué pensáis tú? Me dijo, chao. O sea, ¿quiere que me vaya? No, es que chao es hola, en otro idioma. Eso es lo que pasa finalmente con la diferencia de idiomas, por lo tanto, no hay competencia entre astrologías. Prosigo entonces. Luego de aquello, necesitaba yo empezar a desarrollar la metodología. Y ahí viene lo potente, el cuerpo central de este libro. La metodología, a todo esto le agradezco ahí al fondo a la mesa central que me diga, yo hablo y no paro más, entonces que me digan cuánto me va quedando, si es que me extiendo mucho. ¿Sí? Ah, súper, sí puedo hasta contar chistes, así que ya. Bien, me queda tiempo. Ah, sí, no hay problema, clarísimo. La cosa entonces es que el desafío primordial de tu mapa astral era ahora poner de manifiesto, escrito, mi metodología a niveles terapéuticos para que usted pueda, entonces, cuando pueda recibir a un consultante, entienda este diagrama que, como lo mostramos en cámara hace un ratito, parece chino mandarín, ¿cierto? Sin embargo, empezamos a decodificar este lenguaje. Y eso es lo fundamental escrito en las primeras 100 páginas por lo demás. ¿Cómo lo hago? Finalmente, tengo que describir los componentes del vocabulario, primero que todo. Segundo, esos componentes tienen que interactuar entre sí para empezar a generar el desarrollo de cada ser humano. Y ahí es donde me enfrenté a la pregunta de, en este libro, bueno, ¿cómo lo hago? Y pasa que aquí felizmente tengo a muchos queridos de mis estudiantes que atesoro, que amo con mi vida, aquí los veo y estoy feliz de verlos acá también. Se habrán dado cuenta que en las clases tenemos también lo que llamamos el personaje de la semana. Y esta era la metodología para que usted, mientras va estudiando conmigo, al final de la clase tenga la posibilidad de ver una carta astral y empezar conmigo a interpretarla sin saber quién es el personaje. Es como una evaluación a ciegas, ¿ya? Entonces pasa que dije, este ejercicio es entretenido, es simpático y es algo que me es propio. Por ende, ¿cómo lo pongo en un libro? Ahí está. Empiezo a escribir mi método, evaluando siempre personajes, sobre todo personajes de la historia, que usted pueda conocer un poquitito para que se vaya dando cuenta del desarrollo complejo y profundo de la carta astral en seres que usted más o menos ya conoce, ¿cierto? Los elegidos los puede ver al reverso del libro. Aquí están estudiadas las cartas astrales de Freddie Mercury. Lo ubican, supongo, ¿no? Freddie Mercury, entonces, bueno, yo cuando estaba escribiendo este libro ingenuamente, yo dije, ¿cuánto me demoraré en analizar la carta astral de cada personaje? Dije yo, 5 páginas, yo creo, con eso estamos, 5.
en 25 25 páginas cada uno, complejo. Ahí claramente tuve que reducir la cantidad, pero lo lindo es que se mantuvo la profundidad. Entonces, la elección de estos personajes simplemente responde, primero, que fueran conocidos por usted y sobre todo que fueran personajes que en la actualidad tienen una impronta, ¿cierto? Algo que decir Freddie Mercury, iba a decir Freddie Krueger, nada que ver. Freddie Mercury entonces está súper en boga actualmente, la película que salió hace poco tiempo, y sigue estando muy presente la música. Bueno, yo siempre además fanático de Queen cuando tenía como de 11 a 15 años. Tenemos también el análisis de la carta astral de Frida Kahlo. ¿Por qué me importaba la carta de Frida Kahlo? Porque más allá de su arte, Frida Kahlo tiene una historia personal que podemos evaluar en su carta astral y entender por qué. Porque cuando nosotros empezamos a pensar que nuestra vida es simplemente designio de la vida y que tenemos la mala suerte, yo creo que no estamos entendiendo todo el sistema. Gran parte de nuestra vida, por no decir todo, pero cuando digo todo suena muy radical, lo creamos nosotros. Nosotros creamos y elegimos nuestra vida. Lo mismo que le pasó a Frida Kahlo. Porque que Frida Kahlo estuviera con un patán como Diego Rivera, créanme que es parte de la elección de Frida Kahlo. Y es un poco la reflexión que se hace en su carta astral, más allá de su arte, que usted va a poder entender cuando lea esa parte del libro. Nikola Tesla, lo ubican también, ¿no? Nikola Tesla, un cerebro, yo creo que si dimensionáramos el cerebro en tamaño, no cabría en esta carpa el cerebro de Tesla, impresionante. Una persona que adicionalmente, más allá de su inteligencia, nos deja el legado, y creo que se le hace poco honor a ese legado de Tesla, que era uno de los seres más humanos y humanitarios que existe. Tesla pugnaba porque la electricidad fuera gratuita y universal para todo el mundo, y claramente se encontró en un mundo de que eso no era rentable. Entonces constantemente grandes compañías intentaron cortarlo, terminó en la pobreza absoluta. Pero un legado que nos deja aislado, solo, pobre, un cerebro que ya lo quisiéramos por lo demás. La carta de Tesla, entonces usted podrá entender los componentes de su inteligencia, adicionalmente, perdón, de su factor humano. Y me guardo para el final, perdón la pausa, para el final alguien que, ¿saben qué era súper importante para mí meter a este personaje? Simone de Beauvoir. Cuéntenme si la ubican mientras tomo un poquito de agua. Simone de Beauvoir, perfecto. Bueno, la respuesta me encanta, porque eso es lo que pasa. Simone de Beauvoir es una de las mujeres más importantes en lo que respecta a movimiento feminista. ¿Y sabes lo que pasa? Que siempre me encuentro con la misma respuesta. Por lo tanto, incluirla era una especie de homenaje para que nosotros entendamos que si hablamos de el real movimiento feminista, no podemos dejar de conocer la obra de Simone de Beauvoir. Una mujer que la tuvimos ahí en las calles, peleando y pugnando en los albores de los años 1900 en pleno París, de momentos tan normados, ¿cierto? Heteronormados por lo demás. Ahí tenemos una verdadera guerrillera que pone en el fondo las bases y los precedentes de los grandes movimientos que en la actualidad se reconocen como feministas. Es como una especie de legado y homenaje. Y también hay un personaje oculto, que eso sí se los voy a dejar a ustedes que lo averigüen y lo investiguen aquí en Tu Mapa Astral. Básicamente, ese es el cuerpo central de mi libro, con la finalidad de que usted ahora empiece a entender que se va a encontrar con un libro de metodología sencilla, pero de fundamento complejo. Entender que aquí no vamos a leer más el horóscopo, no, sino que vamos a desarrollar una carta astral, que es un estudio complejo, profundo, de metodología inductiva, para que nadie se moleste con eso, y que yo mismo le enseño de manera clara en la metodología que he desarrollado por estos 12 años, y que se los regalo a todos ustedes para que les sirva para complementar su estudio de astrología o para cualquier persona que desee iniciarse en este campo. En el remate finalmente del libro, decir que me permito unas palabras al cierre del libro, que es algo que comenté hace un ratito, el poder de crear y de elegir. Yo creo que es prudente y en estos tiempos es hora de que nos demos cuenta de que nuestra vida, en mayor grado, por no decir todo, algo no quiere que diga todo, nosotros creamos nuestra vida.
Por lo tanto, somos responsables de las elecciones que vamos tomando. Porque culpar al tercero es súper fácil. Y esto un poco, utilizando el lenguaje astrológico también, es el traspaso de la era de Piscis a la era de Acuario. En la era de Piscis, como conceptos piscianos, está súper bien, porque quien representa la era de Piscis es Jesús, súper bien. Súper bien, si usted tenía algún problema, ¿qué hacía? Le pedía a los santos, le pedía a los dioses, está súper bien. Tengo un problema, pidámosle a los dioses, pidámosle a Sor Teresita, Santa Teresita, está súper bien. Súper bien en la era de Piscis, está perfecto. ¿Cacha? Sor Teresita dije, antiguo. Se me cayó la cédula. En cambio, en la actualidad no, pues amigo, estamos entrando en la era de Acuario. Y la era de Acuario nos pide que nos hagamos responsables, nos hagamos cargo. La era de Acuario representa a la comunidad, a la tribu, pero entendiendo de que nosotros como individuos en el reconocimiento de quién somos, primero somos los que vamos a crear nuestra realidad y nuestra vida. Por lo tanto, hay una frase de fondo gigante que significa hacernos cargo. Porque si no reconocemos aquello, siempre vamos a vivir dependiendo y a expensas de el otro. ¿Quién es el otro? La familia, el político, el presidente, que la economía, que cambie. Usted va a vivir en la calle reclamándole a ese otro. En cambio, pregúntese, con esto termino y hacemos una ronda de preguntas. Los cambios más trascendentes que usted ha visto en su vida, y creo que esto lo conecta con el estudio de la carta astral, porque de eso se trata. O sea, la intención del estudio de la carta astral es que finalmente tú tengas las herramientas que yo te proporciono para que tú te hagas cargo. Pregúntese entonces finalmente, ¿los grandes cambios que usted ha tenido en su vida han venido del presidente de turno o han venido de tus propios cambios cotidianos? La respuesta es, yo creo, la segunda. Por lo tanto, es momento de hacernos cargo, amigos míos, y si quiere sumergirse en este estudio, aquí les dejo entonces tu mapa astral, que puede encontrarlo en las principales librerías del país y por lo pronto en el stand de Planeta que está aquí detrásito. Momento de las preguntas, amigos míos. No quiso extenderme más, pero yo hablaría toda la tarde, pero por favor. Oye, qué buena. Te juro que es muy buena. No la tenía esa. Tiene toda la razón. El amigo me pregunta si puedo hacer la carta astral de Beethoven. Tiene toda la razón. Sabes que yo he elegido muchos personajes y no tenía Beethoven. Por ejemplo, hemos analizado la carta del expresidente Piñera, Don Francisco, la misma Gabriela Mistral, ¿cierto? O personajes mundiales como Marilyn Monroe, pero no tenía la Beethoven, así que te lo agradezco mucho. La tendré en mi mente. Hola, Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Mira, quería preguntarte sobre lo que tú estabas diciendo al final. ¿Cuál se llama? La posibilidad o el, digamos, el poder que tenemos cada uno de nosotros de crear nuestra propia realidad. Exacto. ¿Ya? Eso, por ejemplo, yo lo estoy viviendo, ¿ya? Y ahora me doy cuenta que independiente que la economía chilena esté como el ajo, ¿ya? Para decir otra cosa. Me doy cuenta que yo voy contra eso. Exacto. A mí me ha ido totalmente excelente. Entonces me doy cuenta que la astrología y todas esas áreas es una herramienta no solamente como entretención, es un legado de vida, es una enseñanza de vida. Te están dando la posibilidad de que independiente de quién esté en el gobierno, cómo está la economía mundial, Exacto. tú te creas tu propia realidad. Fundamental. Yo, por ejemplo, yo trabajo en venta de libros, te digo, ¿ya? Y imagínate, mis libros, los que yo vendo de 120 para arriba. Y los vendo como pan caliente. ¿Por qué? Porque todos los días yo soy optimista. Todos los días, ¿cómo se llama? Me creo mi realidad y me imagino que la gente va a estar prácticamente rogándome que le venda. Y me funciona. Y te funciona. Y eso, por ejemplo, es súper importante, porque justamente me decía hablando de las variables. Y las variables, eso es importante porque, por ejemplo, podemos nacer los dos al mismo día, a la misma hora, todo eso. Pero la vida, el diario vivir que uno va viviendo es diferente. Diferentes situaciones económicas, diferentes países, o sea, Exacto. diferentes lugares, diferentes, a lo mejor uno tuvo educación y el otro no tuvo educación. Entonces, hay muchas variedades. Pero independiente de esas variedades, todos tenemos el poder de crear nuestra propia realidad. Y eso ojalá los que escuchen lo tomen.
Porque realmente no importa el gobierno que esté, la situación económica que esté, nosotros somos los creadores de nuestra propia realidad. Nosotros somos los que podemos dar vuelta a este mundo. Exacto. Nosotros la delincuencia la podemos quitar nosotros mismos. Si damos cuenta que ellos despierten, los delincuentes despierten, y se den cuenta que haciendo el mal nunca van a triunfar. Mira. Y lo otro, que las personas, todos seamos, por ejemplo, yo, gracias a Dios por mi trabajo, yo ando por toda la tercera y cuarta región, me ha tocado vivir mucho y hay mucha gente que está despertando. Es una enormidad de gente que está despertando, lo que falta ahora es que nos unamos nosotros los que estamos despertando. Porque eso es importante, porque nosotros podemos cambiar el mundo. Buenísimo. Así que eso es nuestro... Nada más que acotar, o sea, un aplauso de verdad. Adhiero plenamente a tus palabras. Creo que qué importante, con la convicción también con la que lo dices, porque mencionaste una palabra que es fundamental, que es el despertar. Estamos despertando, ¿cierto? Y sobre todo con la convicción de que tú dices que efectivamente, independiente del gobierno que esté, la delincuencia desatada, tú creas tu vida. Y la vas creando cada día con esa convicción. Por lo tanto, nuestra trampa de repente es pensar mucho en el futuro, el mañana, porque nos perdemos de ese momento llamado hoy, presente, y ahí viene la angustia por la expectativa. Y en el despertar me permite una breve acotación. En términos de despertar, es fundamental porque probablemente nuestro amigo que nos acaba de hablar es un ser despierto. Y cuando uno despierta, tiene una gana de despertar al de al lado, ¿cierto? Ahí yo me permito también una brevísima reflexión o comentario. Si hay alguien que está haciendo un tutito rico, ¿le gustaría que lo despierten? No, ¿cierto? Déjelo hacer tuto nomás, porque a cada persona le llega su momento y su hora de despertar. Nada hecho forzado funciona. Cada quien va a tener el despertar cuando llegue su momento. Te agradezco mucho tu reflexión. ¿Alguien más? Por allá. Ahí está, al lado tuyo. Hola. Hola. Bueno, perdón mi acento, pero yo soy argentina. Maravilloso. Bueno, lo primero que quiero decir es gracias Álvaro por haber venido a la Feria del Libro y por estar transmitiendo esta información que al final, aunque muchos no se puedan dar cuenta, yo sé que vale un montón que estés ahí, porque estoy segura que, o sea, siempre va a haber alguien, hay como un ojo que todo lo está viendo en todo momento y hay alguien que siempre está escuchando a través del celular o cuando estamos distraídos, y esta misma entidad está tratando de que mucha información se esté ocultando. Y también hay algo que está pasando que yo nunca me voy a callar, que es que hay muchas personas allá afuera que se están manifestando, que están despiertas y que están queriendo que esta información se propague en nuestras mentes. Y la Fuerza Armada, la Fuerza Policial, la Fuerza Militar están exterminando a estos seres para que no pueda llegar la información, y que yo sé que da miedo, y que yo sé que muchos tenemos algún conocido, algún amigo o alguien que estuvo allá afuera tirando piedras contra los pacos, y perdón que lo diga, perdón si hay algún facho que votó para que todo esto, para que yo no lo pueda decir, y que todos tenemos a alguien que estuvo ahí y que fue herido y que le tiraron un balazo de goma para que no se callara, pero que esto está pasando y que hay gente que cree que los flaites y los cabros que están en la calle robando son los que le hacen daño a la sociedad, pero ellos no son los que le están haciendo daño a la sociedad. Y que pasa algo allá afuera, y es que se lo replanteen, que cuando se sienten a ver el noticiero y vean que hay una marcha, una manifestación, este discurso de los viejos de mierda que dicen que son flaite y no son flaite, y que se replanteen cada vez que ven en la calle que la policía se lleva preso a un artista callejero, a un malabarista, se llevan preso a alguien que difunde el arte, porque
toda esta lucha que hacemos los artistas, la gente que está ahí, que bueno, sí, capaz no tendremos estudios, capaz no seremos alguien para la sociedad, pero al final todo esto que pasa afuera es nomás para que a nuestros hijos, a nuestros nietos no les falte la tierra. Porque al final esto es para que no falte la tierra, para que no nos falte el agua, porque está bien, sí. Yo quizás no puedo explicarlo de la manera más correcta y que hay mucha gente que va a estar en desacuerdo conmigo, pero los resultados de todo este exterminio que hacen las Fuerzas Armadas contra nosotros lo van a ver el día que quieran abrir una canilla de agua y no salga agua. Ese día lo van a ver. Ese día, cuando quieran bañarse, cuando quieran lavar su loza y no haya agua, ese día se van a preguntar si los que estaban tirando piedras allá afuera eran los flaites, eran los delincuentes realmente. Gracias, yo tengo algo que acotar, sí. Otro aplauso espontáneo, aprovechando un poco. Es muy lindo cómo salen estas reflexiones también. Creo que algo que me conecta mucho con lo que acabas de decir, algo también una jornada que viví ayer, es tan importante que nosotros desarrollemos pensamiento crítico y reflexivo. Lo que justamente tú dices responde, y quiero tomarme de algo que dijiste fundamentalmente. Pasa que en la sociedad todavía de repente está instaurado ese concepto o precepto de tienes que estudiar para ser alguien en la vida. Por lo tanto, pareciera ser que si tú no estudias no eres nadie. O sea, como que uno nace siendo nadie. Nadie, somos nadie. Y mientras más estudios tienes, mejor persona eres. Yo pediría ese cuestionamiento también, porque finalmente eso nos aleja finalmente de reconocernos como individuos ya plenos. Usted no necesita que alguien lo valide para ser alguien. Usted ya es todo. Álvaro, la última pregunta. Última pregunta. Felicitaciones por su libro. Muchas gracias. Yo respeto todas las ideas de todas las personas y de la joven que estaba hablando recién. Yo soy un adulto mayor y para mí lo principal es el respeto a toda la gente, sea niño o quien sea. El respeto y querernos y querer nuestra tierra, querer nuestro planeta y valorar todo lo que hacemos. Yo creo que uno si valora desde el principio del chico, hay que valorar todo lo que tenemos alrededor. Si lo cuidamos, yo creo que vamos a ser grandes personas. Eso nomás. Muchas gracias. Bueno, para terminar también, en la opinión de nuestra amiga, me pongo de pie para finalizar. Está medio tirante el cabro, así que me pongo por acá atrás nomás. Agradecer la presencia de ustedes, sobre todo también con esa última reflexión, darnos cuenta que desarrollar pensamiento crítico y reflexivo es algo fundamental en estos tiempos. Saber que si otro está viviendo una naturaleza, saber ponernos en ese lugar y entender probablemente de que esa es su verdad. Y como decía ella, respetarla y aceptarla como tal. Hay tantas verdades como percepciones distintas en el mundo. Y ese pensamiento crítico y reflexivo lo tengo también de manifiesto puesto en tu mapa astral a través de una de las variables que se llama astrología. Les invito a leerlo, sin más palabras que agradecer. Así que me retiro, pero gracias por permitirme estar acá. Gracias. Bueno, le vamos a contar que Álvaro lo vamos a trasladar al stand que está delante de Gabriel González Videla. Ahí va a realizar el proceso de firmas, de fotografía y va a seguir compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Que sea más fuerte el aplauso para Álvaro Norambuena Donoso con la presentación literaria Tu Magia Astral de Editorial Planeta. Nosotros preparamos el escenario para la presentación musical de cierre de hoy domingo con la gran Franca Miranda. Así que preparamos escenario entonces para Franca Miranda y ahí de la organización, Enzo me parece, va a acompañar a Álvaro